Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Te invitamos a que compartas con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque la Biblia nos dice en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para tu vida. Hola, Dios les bendiga en esta mañana a todos los hermanos de Templo Bautista de South Houston y a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Este es el día que hizo el Señor y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Hoy va a ser un día muy especial y queremos que la bendición de Dios pueda llegar a su hogar, a su familia, pueda impactar a su corazón y pueda hacer toda obra de bien. Quiero invitarle ahí donde usted está a abrir su Biblia en el Salmo número 33. Salmo número 33. Y vamos a leer la palabra del Señor. Salmo número 33. Dice así este salmo: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo
el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Vamos a orar y vamos a poner este servicio en las manos del Señor, para que Dios se glorifique en todas las cosas. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Este es el día que tú hiciste y queremos alegrarnos y gozarnos en ti. Bendice a tu pueblo que se reúne para alabarte. Bendice a tu pueblo con el poder de tu palabra, de lo que vamos a compartir en esta mañana. Escucha el clamor y la oración de tus hijos. Escucha la adoración de tu pueblo, Señor. Que cada familia ahí en el hogar pueda experimentar la gloria tuya, la presencia tuya, la bendición tuya, Señor. Tu gracia que es abundante para bendecirnos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero tú sigues siendo Dios. Sigue siendo soberano, sigue teniendo el control y tú eres el Dios digno de alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adoremos a nuestro buen Dios con el equipo de adoración de nuestra iglesia. La Biblia dice en el Salmos capítulo 100 y versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y nos dice al final, ¿por qué? Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Te vamos a invitar a que ahí donde tú estás puedas comenzar a alabar al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Aún en los tiempos donde estamos pasando gran tribulación, podemos decir, Jehová es bueno. Te invito a que cantemos juntos, cantes con nosotros este coro. Eres tú la esperanza
Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. I'm glad to be with you all this morning. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. I know this is a different face than you normally see on a Sunday morning, Sé que esta es una cara diferente de lo que ustedes ven los domingos por la mañana, but I'm grateful and honored to be with you all through the streams this morning. pero estoy muy agradecido y es un honor estar con ustedes aquí. It's the first Sunday of the month, so we participate in the Lord's Supper. Es el primer domingo del mes y vamos a participar de la Cena del Señor. And I think it's, God knows and God has a plan, and it's a perfect time to participate in the Lord's Supper. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto y es un momento perfecto para participar de la Cena del Señor. Because if you look around the world right now, Porque si miramos a nuestro alrededor en el mundo, you watch the news, si usted mira las noticias, it's just chaos. hay mucho caos, There's disunity. hay desunión, There's just so much evil and hatred going on right now. hay mucha maldad y mucho odio. And the reason I say it's a crucial time for us to participate in the Lord's Supper because it reminds us of this. Y la razón por qué es muy importante participar de la Cena del Señor es porque nos recuerda esto. It reminds us that we are all one in Christ. Nos recuerda que todos somos uno en Cristo. It doesn't matter our backgrounds. No importa nuestro trasfondo, It doesn't matter what country you live in. no importa en qué país usted vive, It doesn't matter the skin color. no importa el color de su piel, It doesn't matter the language you speak. no importa el lenguaje que usted hable. What Christ did on the cross and what we're remembering today Lo que Cristo hizo en la cruz y lo que recordamos hoy is the price he paid for us, es el precio que Él pagó por nosotros, but also that we are all brothers and sisters in Christ. pero también que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. And so I want us to have that at the forefront of our mind as we participate in the Lord's Supper today. Quiero que pensemos en esto mientras participamos hoy de la Cena del Señor. So I'm going to give you guys a few seconds just to grab your elements if you don't have them ready. Les voy a dar unos segundos para que ustedes obtengan los elementos de la cena. If you still have the cups that or if you've stopped by the church and grabbed some, you can use this. Puede usar los vasitos que usamos aquí en la iglesia. Or for the bread and for the body and the blood, you can use bread, chips, whatever you have at home, and some juice. Usted puede usar lo que usted tenga en casa. And so I'll give you just a few moments. Les voy a dar unos momentos para que preparen sus elementos. So I'm going to read some scripture as we participate today. Y vamos a leer las escrituras mientras participamos hoy. In 1 Corinthians chapter 11 and verse 23. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23, Paul writes to the church in Corinth. Pablo escribe a la iglesia de He Corintios. says this, "For I received from the Lord what I also passed on to you. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took bread. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. He says, do this in remembrance of me.'" Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Let's partake of the bread. Vamos a tomar del pan. The Apostle Paul continues on in verse 25. It says, "In the same way also, he took the cup after supper and said, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" Y Pablo continuó diciendo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Let's partake of the cup. Vamos a tomar de la copa. And it's interesting as we read these verses Y es interesante que al leer estos versículos, how the instructions that were given to Paul, que las instrucciones que se le dieron a Pablo, everything we are to remember todo lo que debemos recordar is about Jesus. es acerca de Jesús. It's not about us. No es de nosotros. It's not about, again, where our backgrounds are. Se trata de donde nosotros somos, de nuestro trasfondo. It's not about how we grew up or
or the color of our skin or how we talk. No se trata de dónde crecimos, ni del color de nuestra piel, ni de cómo hablamos. It's all about Jesus. Es acerca de Jesús solamente. And that's what we have in common with each other. Y eso es lo que tenemos en común unos con otros. And it's cool how Paul finished this section off. He says, "For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Y Pablo termina de la siguiente manera, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. And I'll tell you, church, what a glorious day that's going to be, Y les digo, iglesia, qué día tan glorioso será ese. where we'll be all united. Cuando estemos todos unidos, There'll be no more pain. no habrá más dolor, There'll be no more suffering. no habrá más There'll be sufrimiento, no more hatred. no habrá más odio, There'll be no more separation. no habrá más separación. We'll finally be together with our Lord and Savior. Finalmente estaremos juntos con nuestro Señor y Salvador. And if you're watching this Y si usted está viendo esto and you don't have a personal relationship with Jesus, y usted no tiene una relación personal con Jesús and you're seeing everything that's going on in the world, y usted ve lo que está pasando a nuestro alrededor and you look at perhaps a local church or look at the church in itself, y usted está mirando hacia una iglesia and you're like, how is it possible that they're still united? y se pregunte cómo es posible que ellos sigan unidos. It's because of Jesus. Es por Jesús. And you can be united as well. Y usted también puede unirse con nosotros. You can be one in Christ as well. Usted puede ser uno en Cristo con nosotros. And if that is you, I'd like to lead you in a prayer. Y si ese es usted, quisiera esta mañana orar con usted. Just repeat this prayer. Puede repetir esta oración. God, Dios, I need you. te necesito. This life without you is hopeless. Esta vida sin ti no hay esperanza. I've tried everything. He tratado todo. And I'm looking all around and there's nothing but chaos and hatred. Y todo lo que veo a mi alrededor no es más que odio. And Lord, I've perhaps participated in that. Y Dios, tal vez yo he sido partícipe de eso también. No, I know I've participated in that. Yo sé que yo he participado de eso también. And God, I know that without you, Y Dios, yo sé que sin ti there's no life. no hay vida. So Lord, I believe and trust what you did on the cross for me. Y Dios, yo sé, yo creo lo que hiciste en la cruz por mí. That you paid the price for my sin. Que pagaste el precio por mí. And that on the third day you rose up. Y sé, Cristo, que al tercer día tú resucitaste. Lord, so I say yes to you today. Y yo te digo que sí hoy. Come into my heart. Ven a mi corazón. Help me, help me from my ways. Ayúdame a retirarme de lo malo. Guide me, Lord, Guíame, Señor. and lead me in this path. Y llévame al camino correcto. It's in Jesus' name we pray. Es en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. If you made that prayer, I just want to say welcome to the family. Si usted hizo esa oración con nosotros, les digo bienvenido a la familia. As we do in the English service, Así como lo hacemos en el culto de inglés. if you're a member of the church and you're on the chat, just tell them welcome to the family. Si usted es un miembro de nuestra iglesia o nos ve seguido y está en el chat, dígales bienvenido a la familia. Give them a high five Salúdelos digitally, right? digitalmente. And so, church, I love you. Iglesia, los amo, We miss you. los extrañamos. Damaris and I, we miss you and we always pray for you. Damaris y yo les extrañamos y siempre oramos por ustedes. And we hope to see you soon. Y esperamos verles pronto. God bless you. Dios les bendiga. Wow, qué bueno es poder alabar al Señor y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Bueno, como pueden ver, hoy estamos en esta mañana con el pastor Daniel Betancourt, pastor del ministerio en inglés de nuestra iglesia, y con nuestra hermana Damari Betancourt. Ella es doctora en leyes y también defensora pública aquí en la ciudad de Houston. Y agradecemos al Señor porque podemos hoy estar juntos, porque hoy vamos a hablar acerca del tema que se ha hablado en los últimos días, desde el 25 de mayo, en que murió George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. El país ha caído en un estado de manifestaciones, de convulsiones, de caos, ¿no? Y nosotros como iglesia queremos también educar y poder dar una respuesta bíblica a todo lo que está pasando en el país en este tiempo. Y por eso hoy no va a ser un sermón como tal, aunque vamos a tener enseñanza bíblica, sino va a ser como una especie de charla. Y agradecemos a Dios que tenemos nuestra hermana en nuestra iglesia, la hermana
Damari Betancourt, que es doctora en ley y, como había dicho, defensora pública de la ciudad de Houston, porque a veces nosotros en las redes sociales vemos cosas, vemos un video y ya nos hacemos una opinión y decimos todo lo que nos ocurre, se nos ocurre y compartimos videos. Y por eso es importante informarse y escuchar a las personas que están todo el día lidiando con este tipo de situaciones para poder nosotros tener conocimiento, para saber qué hacer, para saber cómo orar, para saber cómo actuar como hijos de Dios. Así que no sé si quieren dar un saludo a la iglesia, pueden hacerlo. Buenos días, iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un honor estar aquí charlando con nuestro pastor y esperamos que esta plática sea de mucha bendición para usted y que juntos podamos tener un mejor entendimiento de lo que está pasando y más que nada recordar que hoy más que nunca debemos de ser luz. Para eso hemos sido llamados como iglesia y es un honor estar aquí. And once again, thank you, Pastor, for having us here. This is going to be, I feel like this is going to be a time where we could just hopefully and prayerfully edify the church in this topic. That way we can just move forward and love those around us. And so, yeah. Muy bien. Bueno, nos da mucha alegría poder compartir sobre este tema y vamos a ir al punto, ¿no? Hermana Damaris, en tu rol como defensora pública, ¿no? Aquí en la ciudad de Houston, explícanos un poco qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando en nuestra nación. Bueno, quiero antes que nada explicarles qué es una defensora pública. Mucha gente no sabe realmente. Nosotros en Houston, la Oficina de Defensores Públicos tiene no mucho tiempo aquí, tenemos alrededor de 8 o 9 años. Yo me uní a la oficina el año pasado, en el 2019, y nosotros somos abogados que representamos a gente de escasos recursos. Bajo la Constitución de Estados Unidos, todo el mundo tiene derecho a un abogado y personas que no pueden pagar un abogado necesitan representación. Nuestra oficina representa a esas personas que no pueden, no tienen dinero para un abogado y nuestra misión en la oficina es la ferviente representación de cualquier persona acusada de un crimen. Ahora, lo que está pasando, sé que ustedes han visto las noticias. Nuestro país está muy triste, muy dividido debido a la muerte de George Floyd en manos de la policía. Y las protestas que ustedes han visto, la destrucción tristemente, todo eso viene a raíz del racismo que hay ante nuestros hermanos negros y las minorías y las personas de color. Y es muy triste que viviendo en el 2020 estemos lidiando con esa situación todavía. Una de las mayores causas de estas protestas que han sido violentas incluso es el hecho de que a George Floyd lo mataron innecesariamente frente a cámaras, cuando gente estaba viendo y pidiendo a la policía que parara de hacer eso y los policías no pararon. Parte de que lo que causó el alboroto es que 3 días después no había cargos. Usualmente cuando uno es acusado de un crimen, es una acusación y uno lo arrestan. Estos policías que fueron grabados y todos o muchos de nosotros vimos ese video, no tenían cargos. La comunidad negra estaba enrabiada porque no es la primera vez que sucede. Y esto viene de hace mucho tiempo atrás, que hemos visto el racismo en contra de nuestros hermanos negros y ellos están cansados de eso. Ahora, teniendo la oportunidad de estar aquí con ustedes, vamos a hacer un poquito de educación acerca de qué es el sistema legal, porque sé que nosotros como inmigrantes a este país muchas veces no sabemos qué pasa. Y no, yo quiero que ustedes aprendan y que sepan, estamos en este país, Dios nos ha traído aquí, es tiempo de nosotros tomar nuestra parte en esta sociedad, entender, respetar y conocer el porqué de las cosas que están pasando. Cuando uno es acusado de un crimen, hay una acusación, una alegación. Y simplemente toma eso, el decir, esta persona hizo esto, y puede haber una orden de arresto o la policía hace suficiente causa probable para efectuar un arresto. En el caso de George Floyd, a él se le acusó de usar un billete falso de $20. Es todo lo que sabemos en este momento.
Los oficiales que lo arrestaron efectuaron una orden de arresto que ya había sido firmada por un juez magistrado donde decía que había suficiente causa para arrestar a este hombre. Días después de cuando esto pasó, se dieron a conocer evidencia de cámaras, ¿verdad? Donde George Floyd no resistió el arresto, él pacíficamente salió, lo sacaron de su auto y después sabemos lo que pasó. Quiero que sepan que en Estados Unidos hay un principio que tal vez usted ha escuchado en las películas o en los programas de policías que dice así: uno es inocente hasta que no se encuentra culpable. Hay 3 enmiendas en la Constitución que apoyan esa idea. Cuando uno es acusado de un crimen, acusado no significa que es culpable. Uno tiene derecho a ir a corte, a pagar su fianza, salir de la cárcel, ir a corte y pelear ese caso. Eso pasa muy seguido. El hecho de que a mí me arresten con una acusación no quiere decir que soy culpable. Uno tiene su día en la corte, va a corte, presenta evidencia en contra de las acusaciones del Estado y hasta que no uno mismo se declare culpable o vaya a juicio y lo encuentren culpable, uno es inocente. En el caso de George Floyd era una acusación. Nadie lo había encontrado culpable. Una acusación de un billete de $20 falso le costó la vida a él. Si ustedes se ponen a pensar, eso es muy triste, muy triste. Y lamentablemente no pasa una vez o cada mes, pasa muy seguido. En mi línea de trabajo, nosotros defendemos a personas que han sido acusadas de crímenes, acusadas, y muchas veces son inocentes. Simplemente una acusación, una alegación que se hizo en contra de ellos, y eso ya estás en el sistema legal. Es importante que sepamos que si alguien trae una acusación legal en contra de ti de un crimen, no significa que eres culpable. Porque he escuchado lamentablemente y he visto en las redes sociales que muchas personas están justificando lo que le pasó a George Floyd diciendo era un criminal. Como si eso lo hacía merecer lo que pasó. Y eso no está bien, hermanos. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan. Que una acusación no significa que uno es culpable. Quiero también decirles que los asesinatos en contra de nuestros hermanos negros, minorías, personas de color, pasan muy seguido. Lo que está pasando ahora que nos está despertando es que todos vivimos con nuestros celulares en la mano y estamos grabando. Estamos subiendo estos videos horríficos a las redes sociales y gente que pensaba que esto no pasa se está dando cuenta de la triste realidad de este país. Y yo no estoy aquí para decirles que esto es algo de política, porque no lo es. Es algo que ha pasado por muchos, muchos años y a veces no nos damos cuenta. Como dije, nosotros los inmigrantes venimos a este país y nos dedicamos a trabajar, a criar a nuestra familia. Vamos y venimos del trabajo a nuestra casa, venimos a la iglesia, compartimos con la familia. No nos damos el tiempo realmente de preguntar el porqué de las cosas. Y es necesario que nosotros como hispanos, como inmigrantes, nos eduquemos de lo que está pasando, de lo que es vivir en este país, de lo que es el sistema legal en el que vivimos, porque hermanos, tristemente esto ha pasado por mucho tiempo. Si ustedes saben un poco de la historia de Estados Unidos, que muchas veces uno no lo aprende de chico, en la escuela no enseñan realmente lo que es. Desde el año 1619 que se legalizó la esclavitud en Estados Unidos, ha sido un problema porque la esclavitud era legal, las personas podían tener esclavos y sabemos que no los trataban bien. Las personas negras tuvieron que luchar para ser tratados como humanos y seguimos aquí muchos años después y parece que las cosas no han cambiado mucho. Después de que ellos fueron
que se legalizó la esclavitud. Después de eso hubo unos movimientos donde se hicieron unas leyes que se llaman Jim Crow. Esas leyes hacían la vida imposible para nuestros hermanos negros. Con esas leyes se les prohibía a los hombres negros votar, se les prohibía ser dueños de pedazos de tierra. No podían hacer muchas cosas. Tenían derechos, pero se los limitaban. Y ellos tuvieron que luchar para ser tratados como seres humanos. Después de eso vemos el movimiento civil que hubo en los 60s con Martin Luther King, donde se paró de legalizar la segregación, pero vemos que muchos de nuestros amigos, de personas que conocemos, aún crecieron en esos días donde había una escuela para blancos, una escuela para negros, donde los negros no podían entrar a un restaurante o no podían hacer cosas, no podían caminar en la misma banqueta, y todo eso, imagínese usted cómo hace sentir a nuestros hermanos. El hecho de que no los puedan ver como un humano que son. Ha sido muy difícil estos 400 años que ellos han vivido, aunque muchos han nacido aquí, pero siguen con esa opresión que les ha seguido por muchos años. Y esto no, como dije, no es algo político. Usted tiene que escuchar estas historias porque todavía pasa todo esto. En mi trabajo lo vemos. Tristemente, la mayoría de personas que son arrestadas son negros, son hispanos, son personas de color. Y eso es un problema porque está creando ese racismo, y ese mismo racismo que tal vez nosotros no digamos que somos racistas, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque si vemos a una persona negra que ha sido arrestada, inmediatamente pensamos es un criminal. Y nos olvidamos que una acusación es una acusación, no es que ellos son Sí. culpables. Damaris, a veces he escuchado, por ejemplo, que dice, bueno, lo meten más preso porque son los que cometen más delito. ¿Es cierto eso? ¿Es así? ¿O puedes explicarnos? Te explico un poquito, porque un día estuve en la cárcel, fui a visitar a una persona que me pidieron que fuera a visitar, orar por él, y, y conocí una persona del sur de Texas que ella trabaja en una organización, no recuerdo cómo se llama, era como Ángeles o algo así. Y esta organización se dedica a ayudar la causa de los afroamericanos y de los hispanos en las cortes. Y ella me decía, y lo que quiero es que me corrobore si es verdad, dice, por el mismo delito, un blanco lo dejan ir y a un afroamericano, a un hispano lo detienen y lo llevan a la cárcel. ¿Es cierto eso? O sea, tú que trabajas en el sistema penal, que estás lidiando todo el tiempo con esto, ¿es cierto eso? Tristemente es cierto. Lo que pasa es que uno crea sus propios prejuicios en contra de personas de color. Ajá. Y los policías, hay muchos estudios donde dicen que si eres una persona de color es más probable que te pare un policía para preguntarte lo que sea que si eres una persona blanca. Ujú. Hay muchos estudios donde se han visto casos de diferentes personas blancas y negras que han sido acusados del mismo crimen. Ujú. Y hemos visto como la cantidad que ellos tienen que pagar para su fianza es muy diferente. Un blanco puede salir pronto, un negro no puede, porque la cantidad de fianza es muy alta. Esto lo vemos todos los días. Ujú. Y lamentablemente a veces los fiscales ni siquiera intentan esconder esto. Ujú. Y es triste porque estamos creando un ciclo de que así deben ser las cosas, de que si está aquí es porque lo hizo, que porque tiene un historial ya. Y tristemente muchas personas caen en este ciclo del sistema legal por pobreza también. Ujú. Sabemos que las personas pobres, marginalizadas, son víctimas del sistema. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para salir. Ujú. Hay estudios que indican que si una persona paga una fianza y defiende su caso estando libre, tiene más probabilidad de tener un mejor resultado en su caso que si la persona se queda en la cárcel. Ujú. Y lo que pasa es que estando en la cárcel se desesperan y se declaran culpables sin serlo
porque Oh, ya no pueden pagar una fianza. No, la familia no puede, ellos son los que trabajan, ellos son los que sustentan a la familia y muchas veces por esa razón prefieren declararse culpable para terminar el castigo pronto y salir, ir a trabajar para apoyar a su familia que pelear un caso sabiendo que son inocentes. oh, wow, qué tremendo eso, ¿no? Esto genera una situación bien difícil, ¿no? Y lamentablemente, fíjate, hubo una época, aún en la historia del cristianismo y de la teología, en que se debatió, fíjate qué tremendo, si los negros tenían alma o no. O sea, si eran humanos o no, si podían ser salvos o no podían ser salvos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se ha avanzado mucho. Y no es que estamos viviendo igual que 400 años atrás, se ha avanzado mucho, pero yo pienso que estamos aquí porque hay que seguir avanzando, ¿no? Y porque además la injusticia genera resentimiento. Yo veo el resentimiento, ¿no? Y el resentimiento hace a veces que tú hagas cosas que no pensaste. La hiciste por impulso, por resentimiento, por bronca, ¿me entiendes? Después dices, ¿por qué hice eso? ¿Me entiendes? Porque el resentimiento te lleva a cosas tremendas. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Estados Unidos estaba trabajando con mi cuñado haciendo mudanzas y, y cuando llegamos a un departamento de una persona afroamericana, y tenía un cuadro donde había una persona afroamericana ardiendo con una llama en la sala. Y a mí me conmocionó, me dio tristeza. Y con mi mal inglés, que ustedes saben, le pregunté que por qué tenía eso, ¿me entiende? Y él me dijo, para que nunca se nos olvide cómo nos han tratado en este país. O sea, ha sido un ciclo de racismo y de resentimiento que en alguna manera hay que romper para poder avanzar como sociedad, ¿me entiendes? Y dignificar lo que Dios dignifica, porque nosotros a lo largo de la historia, la iglesia, los verdaderos cristianos comprometidos han peleado por eso y por eso hemos llegado hasta aquí. Pero justamente estamos aquí diciendo, ¿cómo podemos avanzar un poco más? Sabemos que es muy difícil lograr justicia completa en una sociedad caída, pero podemos avanzar un poco más, ¿no? Entonces, no sé si tienes algo más que decir sobre este tema. Hay mucho que decir. Creo que una cosa muy importante, hermanos que nos están viendo o quien sea que nos esté viendo, es tener esas conversaciones con personas. Si vemos a alguien que es diferente a nosotros, ¿por qué no tratar de ver cómo están? ¿Cómo les está afectando lo que está pasando en este mundo? Tratar de acercarnos y relacionarnos con ellos, porque es muy fácil ver las cosas de donde yo estoy y decir, porque a mí nunca me ha pasado esto, no es mi problema. Ujú, Pero no, como creyentes, como seguidores de Cristo, hermanos, tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que pelear por aquellos que no pueden pelear. Y yo quisiera leer este versículo que es un versículo que me gusta mucho por lo que yo hago todos los días en mi trabajo y hasta lo tengo en mi oficina para que no se me olvide esto. Y es Miqueas 6:8. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ujú. ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No estoy diciendo que vamos a ir todos los días y pelear por la justicia de cualquier persona, pero nosotros podemos practicar el hecho de buscar, de intentar de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y recordar que todos fuimos creados por Dios. Dios creó a las personas de color a su imagen. Eso es lo que la palabra nos dice. Si Dios escogió que yo fuera morena o blanca, Dios así lo quiso y tenemos que amarnos. Él nos manda amarlos los unos a los otros y nosotros, este es un muy buen tiempo de examinarnos a nosotros Ujú, mismos, de ver qué opiniones he formado yo por lo que he visto a mi alrededor. ujú. Y como dije, nosotros como inmigrantes venimos a un país donde no sabemos mucho de él y empezamos a crear nuestras propias ideas, ideales del por qué esta persona es así, de me voy a alejar de esta persona porque no se parece a mí o no se mira como yo.
en lugar de acercarnos y celebrar la diversidad que Dios ha creado Así es. y amarnos, saber que somos hijos de Dios, los que hemos creído en Él, y más que nada cumplir la misión que se nos ha dado, es de que les digamos a ellos del amor de Cristo. Así Y creo es. que este es un buen momento como iglesia para despertar nuestra comodidad y hablar con las personas y alcanzar a otros para Cristo. Bueno, wow, qué bueno. Damari, dijiste algo muy lindo y es celebrar que somos diferentes, porque en cada cultura y el hecho de ser diferente nos enriquece, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en un viaje misionero en Mozambique. Hay que escuchar cómo cantan esa gente. Es increíble, ¿me entiende? El gozo, la adoración. Disfruté tanto compartir con esa cultura y somos diferentes. Por ejemplo, yo cuando venía aquí a ser pastor en South Houston, yo nunca había lidiado mucho con la comunidad mexicana. Y a mí toda esa gente, y se lo digo a mis hermanos, que andaban con sombrero, chamarra, unos cintos de este grande y las botas puntudas, me parecía gente muy extraña. Muy extraña. Yo decía, ¿cómo esa gente se puede vestir así? ¿No? Y a mí me parecía muy extraña. Y una de las cosas que tuve que orar, le dije, Señor, dame amor por esta gente, porque es fácil amar a los hermanos en Cristo, pero tú no nos has traído aquí solamente a amar a los hermanos en Cristo, sino a amar a toda la gente de nuestra comunidad, que son diferentes. Aún dentro de la comunidad hispana, somos de muchas nacionalidades y somos de muchas culturas. Entonces, tenemos que celebrar que somos diferentes, acercarnos, hacer amistad, conocer la cultura. Eso nos enriquece. Pero bueno, vamos al tema que seguimos aquí, porque aquí hay muchos temas para hablar y estoy disfrutando mucho la charla, aunque te confieso que con tus palabras me genera un grado de emoción, o sea, a veces me da sentimiento, o sea, hay mucho sentimiento en todo lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿no? Pero esto no pasa solamente con la comunidad afroamericana, puede pasar también con algunos de nosotros de la comunidad hispana que, por ejemplo, nos ven que somos hispanos y piensan que ya somos ilegales, o nos ven que somos hispanos y nos pueden tratar de una manera diferente. La pregunta que te quiero hacer, si alguno de nuestra comunidad se encontrara en una situación parecida, ¿cómo debemos actuar? O sea, porque nosotros no sabemos a lo mejor cómo actuar y si hacemos algo que no está correcto, podemos terminar en más problemas que salir del problema. Es una muy buena pregunta. ¿Ok? Y si tienen algo con que anotar, esto es muy importante que ustedes sepan lo que pueden hacer. Si alguna vez hay una acusación en contra de una persona, alguno de nosotros, y viene la policía a querer efectuar un arresto, quiero decirles que no se resistan. Resistir el arresto es tratar de no dejar que nos esposen, tratar de tirarnos al piso para que no nos puedan levantar. Eso en sí es otro crimen, Ujú. eso en sí es otro cargo que le pueden poner a usted. Lo que quiero que usted haga es sea bien pacífico y sé que es difícil si alguien nos está maltratando, pero si alguien viene y usted es arrestado, sea bien pacífico, no se resista y va a hacer las siguientes dos cosas. En primer lugar, va a pedir un abogado. Usted tiene derecho a hablar con un abogado y tiene derecho a pedir un abogado. Es la primera cosa que va a pedir usted. Si usted no puede contratar un abogado, tal vez pueda ser mi oficina que lo represente, pero el condado le va a asignar un abogado gratis. La segunda cosa, usted tiene que ejercer su derecho a guardar silencio. Las dos cosas más importantes. Pedir un abogado, después de que ha pedido su abogado, va a decir estoy ejerciendo mi derecho a mantenerme callado, a permanecer en silencio. Y eso es muy importante porque lo hemos visto en las películas. Ajá. Todo lo que usted dice se va a usar en su contra. Ujú. Y sabemos cómo somos. A veces los hispanos hablamos de más Y damos explicaciones y que no nos damos han dado. explicaciones que nadie nos está pidiendo y todo eso lo van a usar. No es que lo puedan, lo van a usar en su contra. Y si usted se queda calladito, nos va a hacer el trabajo más fácil a los abogados porque usted no ha dado ninguna declaración. Esas son dos cosas muy importantes que usted puede hacer. Ahora, si usted está en su comunidad y usted ve que los policías o alguien está maltratando a otra persona, no importa de qué raza sea,
Pero si usted es testigo de que los policías están tratando mal a una persona, usted tiene todo el derecho a grabarlo. Usted tiene derecho a mirar siempre y cuando usted no interfiera en el arresto, porque ese es otro cargo. Oh, Usted puede ver desde una distancia segura para usted y puede grabar. Es muy importante que nosotros saquemos a la luz lo que está pasando, las injusticias que está pasando. Porque tristemente, pastor, muchos de estos policías que sí han abusado de su poder, de de lo que ellos pueden hacer, no les pasa nada, no tienen consecuencias en su trabajo, no les pasa nada, tienen inmunidad y eso necesita parar porque no podemos permitir que las personas en que nosotros confiamos para mantener la paz sean los que están trayendo destrucción y terrorismo en nuestras comunidades. Así que usted tiene todo el derecho a grabar siempre y cuando no interfiera usted en el arresto. Y ahora sé que la pregunta va a ser, pues yo mejor no me quiero meter. ¿Para qué meterme? Tal vez nos preocupamos por nuestro estatus legal. Yo quiero que ustedes sepan que hay protecciones bajo el Código Penal de Texas para las personas que son un testigo de un crimen. Hay protecciones para ustedes donde no les pueden hacer nada porque usted vio un crimen y lo está reportando. Y puede reportar esto a un abogado. Si usted no quiere, lo puede hacer anónimamente. Puede hablar a un abogado y decir, vi esto, pero yo no puedo ser testigo o no quiero, pero aquí está lo que yo vi. Y también hacerse disponible. A veces los abogados que defendemos a personas necesitamos escuchar de los que estuvieron ahí y vieron algo. Ajá. Hacerse disponible y hablar de lo que está pasando. Wow, qué interesante esto y me parece muy bien y que podamos tenerlo presente. También yo pienso, Damaris, que tenemos que hacer la salvedad que no todos los policías actúan de la misma manera. También hay gran parte de los policías actúan de la manera correcta, respetan tus derechos, te tratan con dignidad y no es que es todo el mundo, ¿no? Porque a veces siempre intentamos meter a todo el mundo en la misma bolsa y no es cierto tampoco, ¿no? Pero hay que tratar los casos aislados y defender eso. Bueno, muy interesante todo, pero vamos entonces ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Y aquí vamos a ver algunas cosas, algunos principios de lo que dice la Biblia, porque al final de cuentas nosotros tenemos que tener una cosmovisión cristiana y tenemos que defender lo que Dios defiende. O sea, nosotros vivimos de acuerdo a valores que son valores eternos, valores celestiales. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la luz que nos alumbra el camino de qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Es el manual que Dios nos ha dado para poder entender un poco toda esta problemática. Lo primero que dice la Biblia es que ante los ojos de Dios, como bien decías, Damari, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. Ante los ojos de Dios, y esto quiero repetirlo una y otra vez, ante los ojos de Dios, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. El negro, el asiático, el aborigen, el hispano, el mestizo, el blanco, todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor. En Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso nosotros como seres humanos tenemos intelecto, tenemos voluntad y tenemos emociones. Tenemos un espíritu que nos permite relacionarnos con Dios. Y todas las personas tienen ese espíritu que le permite relacionarse con Dios. Por eso nosotros tenemos hermanos en Cristo en todas las culturas. El Evangelio ha llegado a todas las naciones. Estamos intentando de que llegue a todas las etnias, porque en una misma nación puede haber 40 etnias diferentes, pero el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Lo segundo que dice la Biblia y que la Biblia nos enseña con claridad es que todos somos familia, todos venimos de Adán. O sea, todos los seres humanos, cuando nos vemos debemos decirnos primo, cualquier cosa sea, todos venimos de Adán.
Todos tenemos 46 cromosomas, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo, todo, incluso, y esta es una triste noticia, todos heredamos el pecado de Adán. O sea, no hay ser humano que no haya heredado el pecado de Adán. Miren lo que dice en 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, ¿por qué morimos todos? Porque hemos heredado el pecado de nuestro primer hombre, de Adán y de Eva. Entonces, en Adán todos mueren, dice, en Cristo todos serán vivificados. Y después que preparé esto, me acordé de que en el Evangelio de Lucas, la genealogía de Jesucristo, Lucas la lleva hasta Adán. O sea, porque Jesús desciende de Adán y nosotros de Adán. O sea, todos los seres humanos somos parte de una misma familia. Mirarnos diferente por el color de la piel, por la nacionalidad, por el idioma, por cultura, por cuestiones culturales, no tiene sentido ante los ojos de Dios. Todos somos familia. No somos iguales, pero somos familia. Nuestra familia nuclear, no todos somos iguales, pero somos familia. Somos familia y eso tenemos que tenerlo presente. Lo otro que quiero compartir, y esto es importante, que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a todos los seres humanos. El plan de redención alcanza a todos los seres humanos. Si Cristo dio su vida en la cruz por todos los seres humanos, ¿quién soy yo para menospreciar una vida? O sea, es inconcebible que yo menosprecie una vida por ser diferente. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada persona, miren, incluso no significa solo de raza o piel, sino si tiene una discapacidad, o sea, toda persona tiene ante los ojos de Dios la misma dignidad y el mismo valor, porque por todas murió Cristo. Y esto es un concepto importante porque cuando tú ves a la otra persona como alguien que puede ser redimida por Cristo y puede convertirse en tu hermano, entonces tú no lo vas a mirar diferente. ¿Es cierto o no? No lo vas a mirar diferente. En segundo lugar, quiero compartir algo. El racismo es un pecado contra Dios. No es solo contra la persona, también es contra Dios. Y el ser humano, lejos de Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso hemos visto lo que en esta semana ha pasado, porque el ser humano, lejos de Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Que sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Y miren cómo termina Romano diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando una persona no tiene temor de Dios, es capaz de discriminar, es capaz de asesinar, es capaz de violentar, de denigrar, de destruir la vida de otra persona, porque no hay una ley moral, no hay alguien que refrene esas inclinaciones del pecado. Por eso el racismo es un pecado contra Dios y toda persona lejos de Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Hay algo importante, que el racismo es un pecado del corazón, pero también es un pecado social, que se aprende, porque hay pecados que tienen que ver con uno, pero también hay pecados sociales. Y se aprende y se manifiesta a veces no en una hostilidad ante el que es diferente, sino ante una sutileza o hostilidad. Por ejemplo, chistes de las personas que son diferentes y nos reímos, ¿me entiende? ¿Cuántos chistes afroamericanos o de gente diferente hemos escuchado, no? Palabras insultantes o de desprecio, estigmatizaciones, ¿no? Y yo hablaba el otro día con Damari y decía,
uno tiene estigmatizaciones que está parado en un semáforo y ve que va a pasar un afroamericano y pone el seguro, como si esa persona te fuera a asaltar. A lo mejor va a la gasolinera a la esquina a comprar lo que quiera, ¿me entiende? Pero es como hay una estigmatización que el afroamericano es un potencial delincuente. ¿Me entiendes? Incluso la comunidad hispana muchas veces piensa así de esa manera y tenemos que eliminar las estigmatizaciones. Por supuesto, tenemos que andar seguros, no por el afroamericano, por todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero tenemos que quitar esas estigmatizaciones, ¿no? Callar ante la injusticia y tenemos que tener presente esto también, porque como el racismo es un pecado, alcanza a todas las culturas. Alcanza a las culturas. Yo soy cubano, en Cuba hay racismo, ¿me entiendes? Contra los negros hay racismo. No un racismo institucional, pero un racismo cultural. Y se ve a través de chistes, de un montón de cosas, y alcanza a toda la cultura porque es un problema del corazón. En el año 2000 yo estuve en el Concilio de la Alianza Bautista Mundial que se celebró en Cuba y estuve en la Comisión de Teología del Concilio de la Alianza Bautista Mundial y justamente se estaba tratando el tema del racismo. Llegaron a la declaración, el racismo es un pecado contra Dios, y un hermano de la India le decía a otros hermanos, porque es interesante que hay mucha gente que cree que no es racista, pero en el fondo hay rasgos de racismo que no tienen que ver con sus convicciones, sino tienen que ver con lo cultural, ¿no? Y este hermano de la India le decía a otros hermanos que habían cristianos de todas partes del mundo, bautistas de todas partes del mundo, le decía, Inglaterra es un país racista. Y yo, no, se insultaron, ¿cómo va a ser eso? Y dice, miren, cuando yo llegué al aeropuerto y salí del aeropuerto, ¿a cuántas veces ustedes le pidieron el pasaporte? Ninguna vez. A mí me lo pidieron 10 veces el pasaporte. Solamente y yo tenía visa, tenía todo, solo por el color de la piel. Entonces, es un pecado estructural que afecta a todas las generaciones. En Centroamérica y en Latinoamérica hay una discriminación ante el aborigen. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en la Argentina que un insulto no era ¿qué le pasa al negro este?, sino ¿qué le pasa al indio? O sea, el indio, el aborigen, es mirado con desprecio, le dicen tontico, dundito, y eso es un pecado contra Dios, porque esa persona es hermano en Cristo, es hermano en Cristo. Yo tuve la bendición de estar, por ejemplo, en El Salvador, en Cacopera, y todos los hermanos de ahí de Cacopera son miembros de una comunidad aborigen de Centroamérica, y son chiquiticos, pero gente fiel que camina 6 horas para adorar al Señor, con una cultura diferente, pero son mi hermano en Cristo. Sin embargo, en El Salvador a ese grupo de personas se discrimina porque es un pecado que está donde en el corazón del ser humano. Por eso, en tercer lugar, quiero compartir esto, que la solución al racismo es Jesucristo. No hay otra solución. Cristo es el que puede cambiar el corazón. En primer lugar, lo primero que Cristo hace es que nos hace familia. El pecado nos separa, pero Cristo nos hace familia, familia de Dios. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos familia. Damari nació en México, Dani en Estados Unidos, yo nací en Cuba. Somos familia. No hay que puede ser, no, somos familia, somos hijos de Dios y vamos a estar eternamente con el Señor, viviendo eternamente. Ahora, no solamente somos familia porque somos hijos de Adán, sino que también somos familia en Cristo. Y eso fortalece más los lazos, porque lo que hizo el pecado, como bien decía Dani en la Santa Cena, nos separó. El pecado nos separó, ¿me entiende? Entonces, ¿quién nos vuelve a unir? Cristo. ¿Quién derriba las paredes que nos dividen? Cristo. Lo segundo es que Cristo nos da una nueva humanidad. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todos esos rasgos que uno tenía, todas esas cosas culturales, tienen que cambiar porque nosotros necesitamos empezar a sentir y a pensar como nuestro Señor Jesucristo. Y lo menos que era nuestro Señor Jesucristo era racista o discriminaba a otro, porque su mensaje fue, vayan y alcancen con el evangelio a todas las naciones de la tierra.
Su plan de redención era para todos nosotros y por eso nosotros tenemos que tener esa nueva naturaleza en Cristo. Hemos nacido de nuevo en Cristo. El Señor nos da un nuevo corazón. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 15 al 16. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando uno es verdaderamente cristiano, cuando uno nace de nuevo, cambia la mente, cambia el corazón y uno empieza a amar lo que Dios ama. Aunque la cultura diga que no es así, nosotros empezamos a amar lo que Dios ama. Tenemos que tener la mente y el corazón de nuestro Señor. Por último, también vemos en la Biblia que Cristo rompe las barreras que nos separan. Miren lo que dice en Colosenses, capítulo, y voy rapidito porque esto es rápido, capítulo 3, versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, y sobre todas estas cosas dice revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ¿qué nos puede unir a un griego y a un judío, a un incircunciso o a un circunciso, a un bárbaro, a un escita, a un esclavo, a un libre? ¿Quién los puede unir? Cristo, porque Él es el todo y en todo. Y por último, Cristo nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso digo, la enseñanza de Cristo, la experiencia de conversión es la solución a todo esto. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es igual, o sea, si tú dices que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos días, nuestra hermana Mireya puso en su Facebook, dice, no podemos decir que amar a Dios y no amar al prójimo. Y eso es lo que Jesús dijo en el gran mandamiento, ¿no? Nos manda a amar al prójimo, ¿no? Miren lo que dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Todo ser humano que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Y esa es la enseñanza bíblica. ¿Verdad? Y cuando Jesús dijo eso, ¿se acuerdan el pasaje que Jesús dijo esto y le dijeron, ¿cómo es eso? Y le contó una historia. ¿Cuál fue la historia? La del buen samaritano. Dijo, un hombre fue asaltado por unos ladrones y lo dejaron moribundo. Y pasó un fariseo, iba al templo y siguió de largo. Y pasó un levita y siguió de largo. Pero vino un samaritano que para los judíos eran unos perros, uno que no vendía nada, lo recogió, vendó sus heridas, los llevó al mesón, lo cuidó toda la noche, pagó para que lo cuidaran durante toda la noche y le dijo a Jesús, ¿quién es el prójimo de esta persona? Y los fariseos dijeron, el que tuvo misericordia. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ve tú y haz lo mismo. De eso se trata, ser cristiano. La vida cristiana no es para vivirla en las cuatro paredes de la iglesia o en la sala de nuestra casa. Es para amar al prójimo como a nosotros mismos, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y me emocioné, pero tenemos que tener claro lo que la Biblia dice al respecto. Bueno, ahora le pedí al pastor Daniel porque algo tiene que decir, ¿no? Está sentado aquí con nosotros y algo tiene que decir. Que nos diga un poquito, o bueno, no sé si quieren abundar algo más de lo que dije, porque es una charla, no es una predicación, pero lo de pastor siempre a uno le sale la predicación, ¿no? Que nos comparte un poquito qué podemos hacer nosotros como iglesia, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre eso. Yeah, and so the first thing, I think the first thing as a church, there's so much we can do. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como una iglesia.
And I think we can boil it down to three things. Y creo que podemos resumirlo en tres cosas. And the first one is to recognize there's an issue. Y la primera cosa es reconocer que hay un problema. We need to recognize as a church that there is a real issue of racism that is thriving, that the enemy is using to still kill and destroy this world. Tenemos que reconocer como iglesia que hay un verdadero problema de racismo que Satanás está utilizando para matar y para destruir a este mundo. And for too long, I've seen that the church has just ignored this issue. Y yo he visto como la iglesia por mucho tiempo ha ignorado este problema. And for whatever reason, perhaps they were stepping, it was uncomfortable for them. Y por cualquier razón que haya sido eso, tal vez era muy incómodo hablar de eso. But if we talk about the depravity of humanity, Pero si hablamos de la depravación de la humanidad, hatred and racism is a display of it. el racismo y el odio es una muestra de eso. And for too long, the church has dusted their hands from it. Y por mucho tiempo la iglesia se ha sacudido el polvo de sus manos. And we've continued on with whatever schedule or calendar that we've had for the year. Y simplemente seguimos con nuestra agenda para el año. And so and I think a lot of the times it's because it doesn't affect us, so therefore it's not our reality. Y creo que muchas veces es porque no me afecta o no nos afecta a nosotros directamente que no es nuestra realidad. And we think it's not true. Y creemos que no es cierto. The problem is the longer we ignore this issue, El problema es que mientras más ignoramos este problema, the more we perpetuate the problem. es lo más que nosotros perpetuamos el mismo problema. And so for us to become or be part of a solution, Y para nosotros ser parte de la solución, we have to recognize that there's an issue. tenemos que reconocer que hay un Exacto. problema. Right? And it reminds me of you kind of said the story of the parable of the Good Samaritan, Y me recuerda a la historia que dijo el pastor del buen samaritano, right? That the religious lawyer, and I'll try to paraphrase this a little bit more, that the religious lawyer stood up, right, and asked Jesus a question. que el intérprete de la ley se paró a hacerle una pregunta a Jesús. For what reason? ¿Por qué razón? Because the Bible tells us that he was trying to justify his actions. Porque la Biblia nos dice que él estaba tratando de justificar lo que él hacía. And when we hear the context of it, he was trying to justify his actions as to why he was not loving his neighbor. Y cuando vemos el contexto de esta historia, vemos que él estaba tratando de justificar lo que él no estaba haciendo. And so when he poses Jesus that question, well, who is my neighbor? Y cuando él hace esa pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? He was really asking Jesus, tell me who I don't have to love. Realmente lo que él preguntaba a Jesús es, dime a quién no debo amar. He was asking Jesus, tell me who I don't have to speak up for. Dime a quién no tengo que proteger ni defender. Right? Tell me who I don't have to serve. Dime a quién no debo servir. And so we know the story of the Good Samaritan. Y conocemos la historia del buen samaritano. And for us, as a church, we shouldn't be like the priest or the Levite Y nosotros como iglesia no debemos ser como el sacerdote ni como el levita and ignore the problem, e ignorar el problema. right? Ignore a situation that's right in front of us. No debemos ignorar esta situación que está frente a nosotros. And we have to recognize that it's a real issue. Y tenemos que reconocer que es un verdadero problema. And we have to shine light on the issue. Y tenemos que hacerlo saber que hay un problema y reconocerlo. As Paul says in Ephesians chapter 5:11, he says, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Como dice Pablo en Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. And when we recognize an issue, Y cuando reconocemos el problema, we're exposing it. estamos exponiéndolo. Second thing we can do as a church, La segunda cosa que podemos hacer como iglesia, and I think you guys mentioned it, que ya se ha mencionado hoy, is to learn about the issue. es aprender acerca de lo que está pasando. How can we know or be part of a solution if we don't know the issue? ¿Cómo es que queremos ser parte de la solución, pero no conocemos el problema, no sabemos acerca del problema? It's like when you go to the doctor. Es como cuando vamos al doctor. The doctor asks you questions. El doctor te hace preguntas. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? Where are you feeling the pain? ¿Dónde sientes ese How dolor? long has it been? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Just like that. Así como eso. We have to learn about it. Tenemos que aprender acerca de Before the doctor provides a solution,
Antes de que el doctor dé una solución, he learns about the issue, él right? aprende acerca del problema. And I know many of our congregations members come from different backgrounds in different countries. Y sabemos que muchos miembros de nuestra congregación vienen de diferentes países, de diferentes trasfondos, But I think that shouldn't be an excuse for us not to learn about the issues in our community. pero eso no debe ser una excusa para no aprender de lo que está pasando en nuestra comunidad. And what I've been learning, but talking with some of my coworkers at work who are dealing with this, is one of the best ways to learn about this issue is to have a conversation. Y lo que yo he aprendido con algunas de las personas con las que trabajo es que la mejor manera de aprender más sobre el problema es empezar conversaciones. A simple conversation. Una conversación simple. And I know for those you're watching, you're thinking, Dan, well, Jesus is the solution. Y yo sé que muchos de ustedes ahorita mismo están pensando, pero Daniel, si Jesús es la solución. Jesus is the answer. Y sí, Jesús es la solución. But how are we going to get the answer to these people who don't know Jesus if we're not having a conversation? Pero ¿cómo es que nosotros vamos a darle la respuesta de Jesús a estas personas si no estamos hablando con ellas? And this reminds me of Jesus in John chapter 4, Y esto me recuerda a Jesús en Juan capítulo 4, as he meets and has this conversation with the Samaritan woman. cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Right, we see in the Gospels that Jesus, and throughout his entire ministry, is breaking barriers, breaking down culture walls and racial barriers. Hemos visto en el ministerio de Jesús que Él vino a romper cualquier barrera social, racial, de cultura. And this one, and if you read John chapter 4, in his encounter with the woman of the Samaritan woman, he is crossing those bridges, he's crossing them and breaking those walls. Cuando vemos la historia de Jesús y la mujer samaritana, vemos que Él está rompiendo esas barreras. Right, remember the woman at the well says, hey, you're not supposed to be talking to me. Recuerden que la mujer en el pozo dijo, Jesús, tú no debes de hablar conmigo, se supone que no debes de hablar conmigo. Right, but he crossed that bridge Sin embargo, Jesús cruzó esa barrera and a conversation took place. y tuvo una conversación con And ella. it's interesting in that story, the Bible says that Jesus sat. Y es interesante escuchar en la historia que dice que Jesús se sentó. He sat. And I think a lot of times we just need to sit down, Y creo que muchas veces es lo que tenemos que hacer nosotros, sentarnos con alguien just to sit down and talk. para hablar del problema. You know, schedule time out of our day. Hay que hacer tiempo de nuestro día para hablar de lo que está pasando. Learn from our brothers and sisters who are being oppressed. Aprender de nuestros hermanos y hermanas que viven en opresión. Learn what's hurting them. Saber, conocer, preguntarles qué les está lastimando. Learn from their perspective, their struggles. Conocer, preguntarles cuál es tu perspectiva en la vida, cuáles son tus luchas. And it takes a conversation, it takes listening. Y eso toma el tener una conversación y escuchar Yeah, a esa persona. As James and the book of James chapter 1 verse 19, it says, be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. En Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. So when we have these conversations with people, Cuando tenemos estas conversaciones con gente, we have to take off our prejudices. tenemos que quitarnos nuestros prejuicios. We got to take off our preconceived notions of them. Tenemos que deshacernos o quitarnos todas las nociones que tenemos nosotras preconcebidas. We have to remove our political mindset. Tenemos que remover cualquier mentalidad política que tenemos. We got to remove our defense mechanisms Tenemos que remover nuestro mecanismo defensivo and just listen. y simplemente escuchar. Because if we leave those things on, Porque si no nos quitamos ninguna de esas cosas, we're not going to listen. realmente no vamos a We're escuchar. going to speak up. Vamos a hablar, vamos a dar nuestra opinión. And we're going to jump in right when they're trying to express how they're feeling. Y vamos a decir cosas cuando el tiempo de hablar es de ellos, cuando ellos nos están explicando qué es lo que sienten. And we'll never understand them. Y nunca los vamos a entender de esa manera. So recognize there's an issue. Learn there's an issue. Primero, reconocer que hay un problema, aprender acerca del problema. And the last thing, and I'll be quick here, Y la última cosa, actually do something about the issue. hacer algo acerca de este problema. And here are some ways that we can actually do something. Y aquí hay algunas maneras en que nosotros podemos hacer algo acerca de este problema. First, we can love better. Primero, debemos de amarnos mejor. And the pastor mentioned it, Y el pastor lo mencionó. right? We have to learn to love like Jesus. Tenemos que aprender a amar como Jesús nos amó, A love that crosses all types of barriers.
con un amor que sobrepasa cualquier barrera, a love that doesn't know boundaries. un amor que no conoce de límites. Right? It doesn't matter the color of your skin. Y no importa el color de su piel, It doesn't matter how you talk. no importa cómo habla, It doesn't matter what you look like. y no importa cómo se mira. Right? The Bible says in John 3:16 that for God so loved the world. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. He didn't say for God so loved just the white people or for God so loved just America. No dice porque de tal manera amó Dios a la gente blanca o porque de tal manera amó Dios a América. It's the world. Dice el mundo, He amó loved- al mundo. He loved everyone. Él amó a todos. And so if we're called to love like Jesus, we need to learn how to love everybody like Y Jesus. si nosotros hemos sido llamados a amar como Jesús, debemos de amar a todos. Yeah. Second thing we can do is speak up. La segunda cosa que podemos hacer es hablar, Say something. decir algo. As a church, we can't stay silent on these issues no longer. Como iglesia no podemos seguir permaneciendo callados cuando vemos estas cosas que suceden. Proverbs 31, verse 8 through 9 says, "Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy." Proverbios 31, 8 y 9 dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. As Damari said earlier, Como yo dije anteriormente, if injustices are happening, si hay injusticias que están sucediendo, if there's something you see that is not right, si hay algo que usted está viendo que sabe que no está bien, speak up a little bit. hable acerca de eso. Record it on your phone. Lo puede grabar en su teléfono. Document it. Puede documentar lo que está pasando. As we said, shine light on it and expose it. Tenemos que exponer todas esas cosas que están pasando. Another thing is we can boycott these oppressive and unjust businesses and facilities that support hatred. Debemos de alejarnos de cualquier organización, cualquier compañía que aprueba de estas actitudes de racismo. That's one way to do it. Another thing we can do is we can send letters, we can make phone calls to our state representatives who can legislate change. También podemos hacer llamadas, mandar cartas a nuestros representantes estatales para que se haga un cambio en la legislación. Another thing is we want to make their issue our issue. Y otra cosa que debemos hacer es hacer los problemas de estas personas nuestros problemas. Yeah, it's part of loving, Es parte de amarnos like a family, como una familia. right? Like tu casa es mi casa, Cuando decimos tu casa es mi casa, your issue is my issue. tu problema también es mi problema. Isn't that what happened with Jesus? No es eso lo que pasó con Jesús. Jesus said that your sin issue is now going to be my sin issue. Jesús dijo, tu pecado ahora es mi pecado. And I will take that to the cross. Y yo voy a llevar ese pecado a la cruz. And I will make it right. Y lo voy a hacer bien. And what did he say? He said, "It is finished." ¿Y qué dijo él? Ha sido consumado. And lastly, we can pray for change. Y lo que podemos hacer por último es orar por un cambio. As a church, we should be praying for change. Como una iglesia debemos de orar por un cambio. We should be going daily to in front of the throne of grace of God Diariamente tenemos que acercarnos al trono de gracia de Dios and pour out our hearts to him. y derramar nuestros corazones ante él, Cry out to him llorar con él and tell him, "God, help us change." y pedirle, Dios, ayúdanos a cambiar. And also pray for wisdom too, Y también orar por sabiduría to know how to move in accordance to God's will and God's mission. para saber cómo movernos de acuerdo a la voluntad de Dios y la misión que él nos ha dado. And I'll finish with this. Y voy a terminar con esto. James chapter 4:17 says, "So it is sin to know the good and yet not do it." Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. If we see these things happening, Si vemos que estas cosas están sucediendo, perhaps at work, tal vez en nuestro trabajo, perhaps at the grocery store, tal vez en la tienda, on the street, en las calles, and we don't do what is good, y no hacemos lo que es bueno, we're just as bad as the person who's actually committing the crime or the issue. somos cómplices de esa misma persona que está haciendo estas atrocidades. So church, let us do something. Iglesia, vamos a hacer algo. Let's recognize the issue. Vamos a reconocer el problema, Let's stop hiding about it. vamos a dejar de escondernos de este problema. Let's learn about it from others, Vamos a aprender de este problema de otras personas and then let's move forward
to love others as Jesus loves them. Y vamos a mover hacia adelante amándonos como Cristo nos amó. Escuché decir que nadie va a escuchar lo que nosotros tenemos que decir acerca de Cristo si primero ellos no se dan cuenta que realmente le amamos, ¿no? A veces nosotros queremos llevar una religión, pero la religión no es el evangelio. El evangelio es un mensaje del amor de Dios que transforma vida. Y el amor de Dios, esa gente tiene que verlo en nosotros, reflejado, ayudando al que la está pasando mal, ya sea llevando una bolsa de comida porque se quedó sin comida o defendiendo la justicia. No podemos ser religiosos, tenemos que ser discípulos de Cristo, tenemos que entender qué Cristo quiere y vivir en consonancia con eso. Y qué bueno, gracias. Yo termino compartiendo un versículo más, ¿viste? Me recordé cuando en Mateo capítulo 23, Jesús le dijo a los fariseos, que eran gente religiosa, ¿viste? Ellos se querían justo y todo. Y le dijo en el versículo 23, ay de vosotros, escribas, fariseos y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, la cosa más insignificante, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, la fe que nosotros tenemos se tiene que ver, porque la fe sin obras es muerta, lo dijo Santiago, ¿no? Dijo Santiago, muéstrame tu fe con obra, que yo te voy a mostrar tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Bueno, gracias, Pastor Daniel. Gracias, hermana Damari. Gracias, Omar, por estar grabando ahí y tenernos paciencia, ¿no? Y gracias a todos los hermanos de Templo Bautista. Vamos a orar por nuestra nación, por los gobernantes, por la policía. Vamos a orar incluso por la gente racista, que Dios puede cambiar sus corazones. No son nuestros enemigos. Ellos también necesitan la gracia de Dios. Vamos a orar por los que sufren. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser sal y luz de la tierra en medio de este tiempo en que la nación lo necesita. Y justamente pienso que esto es una de las cosas importantes. Empezamos a hablar, hablamos del tema. ¿Me entiende? Qué bueno es que pudimos hablar, ver lo que la Biblia dice y pedirle a Dios que nos ayude a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. No hay nadie como tú. Gracias por cada hermano de Templo Bautista. Gracias por cada amigo que nos sigue a través de las redes sociales. Señor, esto que hablamos aquí no se trata de política. Se trata del Evangelio. Se trata del amor de Dios por la humanidad. Señor, sabemos que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Y que detrás de todo lo que pasa, mucha gente quiere aprovecharse para la política. Pero nosotros queremos que la luz de Cristo y el Evangelio pueda llegar al corazón de todas las personas de esta nación y del mundo. Señor, tu palabra nos enseña que si Cristo no ha venido, es porque es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, de ninguna etnia, de ninguna nación, de ninguna cultura, que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a empujar nuestra sociedad para que pueda vivir de una manera más justa. Y ayúdanos a seguir compartiendo el Evangelio que cambia vida y lo transforma todo para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y yo te pido que cada miembro de Templo Bautista sea un verdadero discípulo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar adorando a nuestro buen Dios.
postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora te animamos a poner en práctica lo que se ha predicado. La Biblia nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Te invitamos a que nos vuelvas a sintonizar en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga.